¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Lo que está pasando en Nicaragua debería ser noticia de primera plana en todos nuestros países, porque en los últimos 6 meses ya han muerto más de 322 personas en las manifestaciones antigubernamentales reprimidas por el gobierno, según la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Esa cifra es impresionante, porque Nicaragua es un país muy chico, de apenas 6 millones de personas, y esa cifra indica que la violencia política en Nicaragua en los últimos 5 meses ya causó más del doble de todas las muertes que se registraron el año pasado en las confrontaciones políticas de Venezuela, un país de 32 millones de habitantes. Para poner las cosas en perspectivas, han habido muchos más muertos en las protestas antigubernamentales de Nicaragua este año que en las protestas de la Franja de Gaza en el Medio Oriente. Hace pocos días, las más recientes manifestaciones antigubernamentales en Nicaragua dejaron un saldo de un muerto, un joven de 16 años y varios heridos. Y las negociaciones de paz entre el gobierno y la oposición siguen empantanadas igual que hace varios meses. Mientras tanto, aumenta la migración de nicaragüenses a Costa Rica y a varios otros países vecinos. ¿Cómo va a seguir todo esto? Se lo vamos a preguntar al hace muy poco presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. El expresidente Solís tuvo que lidiar hasta hace pocos meses con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y conoce la situación allí mejor que muchos. Vamos a aprovechar que ahora que ha vuelto a ser un profesor universitario puede hablar más libremente y le vamos a preguntar qué está pasando ahí. Le vamos a mostrar lo que nos dijo hace pocas semanas el presidente Ortega cuando lo entrevistamos allí en Nicaragua para que nos comente cómo ve las respuestas que nos dio el presidente nicaragüense y qué salidas les ve a los conflictos de Nicaragua y también de Venezuela. Y más tarde en el programa vamos a hablar con el famoso chef José Andrés, que acaba de sacar un libro llamado Alimentamos a una isla. Allí habla de cómo preparó 3.7 millones de comidas para los damnificados del huracán María en Puerto Rico el año pasado. En un momento, según sus cálculos, eso fue más comida de la que envió el presidente Trump a la isla. No es la primera vez que el chef José Andrés se enfrenta a Trump. Hace 3 años retiró su restaurante del Hotel Trump de Washington en señal de protesta por la postura del entonces candidato Trump contra los inmigrantes mexicanos y de otros países latinoamericanos. Le vamos a preguntar hoy sobre su experiencia durante la tragedia de Puerto Rico. Las cocinas son caóticas, los cocineros sabemos movernos en el caos. El caos lo convertimos en... Solís, el presidente Ortega dice que los muertos en Nicaragua son... o la carne picada. Expresidente Solís, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, don Andrés, como siempre. Doctor Solís, el presidente Ortega dice que los muertos en Nicaragua son producto de una conspiración dirigida por Estados Unidos, producto del imperialismo, y que es mentira que los paramilitares que responden a su gobierno están matando a manifestantes opositores desarmados. Déjeme mostrarle lo que nos dijo el presidente Ortega cuando lo entrevisté hace pocas semanas en Managua. Veamos, señor director. Presidente, usted está diciendo que los paramilitares, que los parapolicías son opositores. Así es. Pero, presidente, perdón, pero está repleto de fotografías, la primera que encuentro. Sí. Acá tiene paramilitares con la bandera de su partido, el Frente Sandinista. Eso no es paramilitar. ¿Están encapuchados? ¿No has visto encapuchados a la gente de la derecha? ¿No lo has visto encapuchados? ¿No has visto las fotos de ellos? Los primeros encapuchados fueron ellos. Luego, la gente, para poder defenderse porque los están asesinando, lo que han hecho es organizarse para defenderse. Y eso no es el paramilitar coordinando su labor para la defensa de la vida, para que no les quemen las viviendas, para que no quemen los sitios públicos como venían incendiando alcaldía, centros hospitalarios y todo esto. A ver si entiendo bien. Usted está diciendo que esta gente que estamos viendo en esta foto son paramilitares. No son paramilitares. No son paramilitares, no. ¿Qué son? Son ciudadanos defendiéndose. Y luego, yo no sé... Defendiéndose con AK-47. Luego, yo no sé si esta foto es una foto real. Porque vos sabés que en estos tiempos se hacen montajes. Puede ser que esta foto haya sido armada
por la misma gente de la derecha, es fácil meter banderas del Frente Sandinista y luego presentar la toma como que es un grupo paramilitar. Presidente. Lo que pregunto es, ¿has visto fotos de los encapuchados de la derecha, armados? La verdad que no. Ah, ya ves. Pero no será porque no hay. Se ocultan, hay, y te metes a las redes y ellos mismos las divulgaron. Y están ahí en las redes todavía, está la colección de fotos. Presidente, hay muchísimos casos que documentan los grupos de derechos humanos de gente que fue secuestrada por esta gente, por estos armados, encapuchados, paramilitares, parapolicías, llamémoslo lo que queramos. Aquí tenemos una policía voluntaria. Eso sí, está por ley la policía voluntaria. Hay mucha gente que fue secuestrada en su casa por estos grupos y después aparecen en la cárcel del Chipote, y hay muchos de estos grupos paramilitares que están buscando gente en sus casas y matando gente en manifestaciones resguardadas por la policía. No han matado gente en manifestaciones, eso no es cierto. Y lo que han habido es choques entre armados de la derecha, que han ido a chocar con manifestaciones nuestras. Esto se produjo el 30 de mayo, este choque. El 30 de mayo. El 30 de mayo se produjo este choque. En la manifestación. Y hubieron fallecidos de ambos lados, pues. Pero 15 de la oposición y uno, si mal no recuerdo, del gobierno. No, hubieron más. Y no fueron 15 de la oposición tampoco. Fueron 3 de la oposición y 2 del gobierno y luego muchos heridos, sí. Pero, presidente, ¿cómo explica usted, y no quiero pasar toda la entrevista con este tema porque quiero pasar hacia el futuro, claro, ¿cómo explica usted que estos parapolicías arresten a gente resguardados por la policía y después aparezcan en la cárcel del Chipote? Y tengo muchos casos acá para citarle. Porque tenemos una policía voluntaria que coopera con la policía, está por ley la policía voluntaria. Los gobiernos y lo que no te has dado cuenta es que aquí los encapuchados de la derecha, los paramilitares de la derecha, se dedicaron a secuestrar, a asesinar en sus casas, pero hechos públicos por ellos mismos. Presidente, todos estos grupos, la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la OEA, que tiene un enorme prestigio, Amnesty International, Human Rights Watch, varias otras, olvidémonos de las nicaragüenses. Pero tenemos las pruebas. Pero ellos tienen todos los nombres, todos los documentos. Y aquí tenemos todos los nombres de los que han sido secuestrados en su casa y luego torturados y luego asesinados por los grupos paramilitares de la derecha. Secuestrados, torturados y asesinados. Tenemos la lista, tenemos los nombres. Podemos mostrárselas a ellos, esta lista, estos nombres. Podemos mostrarles los videos de cómo los torturaban. Videos puestos por los mismos que los torturaban. Así que es una cosa de locura, de irracionalidad, una cosa por eso decimos es terrorismo. Expresidente Solís, esto que está pasando en Nicaragua, ¿es un conflicto armado entre dos bandos armados, como pretende hacernos creer el presidente de Nicaragua, o es represión brutal de un gobierno contra manifestantes desarmados? ¿Cuál de los dos? Yo creo que es el mundo al revés del presidente Ortega, solo él se lo creerá. Porque usted se lo dijo bien, ahí están las pruebas, ahí están las fotografías, ahí está la evidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que él dice que le presentaría todas esas pruebas si las dejara entrar, porque además las sacó y no permite que esta comisión vuelva otra vez a Nicaragua. No, aquí lo que hay es una matanza sistemática que es conducida por policías y por paramilitares asociados al gobierno de Nicaragua, que, como usted bien lo ha señalado, han generado una situación de violación a los derechos humanos que no solo muertos, que daría risa si no fuera tan trágica, toda esta argumentación del presidente Ortega. ¿Asociados o dirigidos por el gobierno? Ambas cosas, creo que hay de todo, porque muchos de ellos podrían ser miembros del partido, no necesariamente actuando bajo órdenes directas de la policía, pero sin duda es una operación conducida políticamente desde el Poder Ejecutivo en Nicaragua. Ahora, presidente, usted hasta hace pocos meses era presidente de Costa Rica, se reunió muchas veces con el presidente Ortega. Cuando usted le dijo estas cosas a la cara. Mire, realmente nunca me reuní con él. Sí, yo al presidente Ortega lo vi una sola vez en la reunión de CELAC al inicio de mi mandato y lo que tuvimos fue un choque, porque él pretendía poner a un líder independentista puertorriqueño como jefe de la misión de Nicaragua a la CELAC y llevarlo al diálogo
cerrado de presidentes, que es lo usual en estas cumbres. Así es que en realidad con el presidente Ortega yo nunca tuve ningún contacto. Él nunca fue a las reuniones del SICA, no asistió a muchos de los encuentros de América Latina. Así es que desafortunadamente no tuve oportunidad de señalárselo así directamente. ¿Qué le decían sus colegas centroamericanos? El presidente de El Salvador, el presidente de Honduras, o sea, ¿cuál era el consenso entre los países vecinos a Nicaragua? ¿Qué está pasando? Bueno, en realidad durante mucho tiempo, por lo menos 3 años y medio de mi mandato, mi problema fundamental con Nicaragua fue bilateral, por la invasión del año 2010, por las 3 contenciosos que tuvimos que atender en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, que perdió Nicaragua cada vez. Así es que en el plano regional, el gran problema que tenemos con Nicaragua es que lo vetaba todo. Es decir, no había ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo en el marco del SICA, del Sistema Centroamericano de Integración, si Nicaragua no nos apoyaba. ¿Qué está haciendo el presidente Ortega? O sea, si es como usted dice, y como dicen los grupos de derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y muchos otros, que estos grupos paramilitares están actuando ya sea bajo dirección o en connivencia o tolerados por el gobierno. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué le sirve al presidente Ortega salir en los periódicos, salir en la televisión, salir en todo el mundo como un Anastasio Somoza? Es que me leyó la mente, don Andrés, es que está siguiendo el libreto de Anastasio Somoza. Es decir, primero hizo un pacto nefasto con políticos, después con empresarios, después con la propia Iglesia Católica, un sector de ella, no estoy hablando de todos, pero este pacto del 2009 llevó a la situación que tenemos hoy. Es una connivencia de los sectores que siguió Somoza. En aquel tiempo se llamaba el Cupiacumi, un solo corazón, utilizando un concepto misquito. Y ahora ha seguido el mismo camino, y ahora no solamente no quiere irse, sino que quiere perpetuarse en una monarquía dinástica muy complicada. Ahora le quiero preguntar de eso. Nos están pidiendo un corte, cuando volvamos le quiero preguntar sobre eso y también sobre el éxodo de nicaragüenses. ¿Hay un éxodo de nicaragüenses como el de Venezuela? Ya volvemos. No se vayan, ya volvemos. María Luengo. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la crisis política en Nicaragua, que en los últimos meses ha producido más muertos que la violencia política en Venezuela todo el año pasado. Expresidente Solís, el presidente Ortega, cuando lo entrevisté hace pocas semanas, me dijo que la situación ya se estaba normalizando, que era un conflicto superado, que ya estaba todo camino a normalizar. Veamos lo que nos dijo y quiero su comentario. Presidente, hablemos sobre el futuro. El país está semi-paralizado o paralizado. La economía se está cayendo por estas manifestaciones, por este conflicto político. Hay un diálogo mediado por la conferencia episcopal, está suspendido. La oposición quiere elecciones anticipadas. Parte de la oposición quiere que usted se vaya hoy. La otra parte aceptaría elecciones anticipadas. Usted dice que no, ha dicho que no va a haber elecciones anticipadas. Entonces, esta situación va a ser una espiral descendiente en el que pierde el país. ¿Por qué no aceptar elecciones anticipadas? Hasta hace 15 días el país estaba paralizado. De 15 días para acá, el país se ha ido recuperando. La actividad económica, la actividad productiva se han ido recuperando. Estamos iniciando el ciclo agrícola que está arrancando a buen paso, a buen ritmo. Las industrias de zona franca, por ejemplo, que hayan sido seriamente afectadas, que generan un gran empleo, están ya trabajando de manera normal. Es decir, hay una tendencia a que el país cada día se estabilice y se normalice en lo que es el campo económico, en el campo social, en el campo comercial. Ya los horarios que antes estaban reducidos por el temor a la noche se van ampliando, los horarios de actividades nocturnas. Es decir, el país tiende a normalizarse y yo estoy seguro que se va a normalizar y que la economía, bueno, va a ir acomodándose o reacomodándose en las nuevas circunstancias para poder retomar nuevamente la tendencia que teníamos antes del 18 de abril. ¿No es usted un poco optimista, presidente? Porque FUNIDES, por ejemplo, un grupo del sector privado de análisis económico,
estimaba a principios de año que este año la economía de su país iba a crecer muy bien, 4 o 5%. Ahora estiman en 0. Y si esto sigue, menos 0. Además, presidente, no hay que ser un economista. Yo llegué anoche a Managua, estoy en uno de los mejores hoteles de la ciudad, está vacío. Hoy desayuné solo. El turismo ha sido afectado. El turismo es de lo que ha sido más afectado. Pero lo que es la actividad productiva nacional, agrícola, comercial, esa se está retomando. El turismo sí ha sido seriamente afectado. Y luego, ¿qué pasa con FUNIDES? FUNIDES, hasta antes del 18 de abril, era un organismo, digamos, profesional, pero desgraciadamente se metieron de lleno en el golpe, se sumaron al golpe y el presidente de FUNIDES participa de lo que llaman alianza cívica, es decir, se politizó FUNIDES, que era un organismo que estaba trabajando en función de medir la economía y todo el mundo acudía ahí a escuchar los informes de FUNIDES. Ya cuando el presidente de FUNIDES se sienta con un discurso político en un agrupamiento de gente extremista que quiere el derrocamiento del gobierno y que lo ha querido desde hace rato, no de ahora, pues. Entonces ya él mismo se está descalificando. Comandante. Eso no significa que la economía no esté golpeada. Claro que está golpeada la economía, ha sido afectada seriamente. O sea, aquí el golpe ha sido terrible para la economía, tomando en cuenta que Nicaragua es un país con una economía bien frágil, que es la segunda economía en América Latina después de Haití. Expresidente Solís, ¿se está normalizando la situación en Nicaragua, como dice el presidente Ortega? No, señor, todo lo contrario. Y usted se lo dijo bien, la economía va en picada. Olvidémonos de los números de FUNIDES. Supongamos que lo que dice el presidente pueda ser cierto. El propio Banco Central de Nicaragua dice que el crecimiento este año va a ser del 1. Era del 4 o 5 la estimación a principios de 2018. O sea que si hasta los propios economistas del gobierno reconocen que esto es una tragedia, no digamos el menos 4%, que es lo que calcula FUNIDES. 7 millones de dólares estaban saliendo a Nicaragua hace pocas semanas a la semana de gente que estaba sacando su capital de allí. Me dicen que ahora el número está en 2 millones porque ya no hay tanta plata para sacar. Pero no solamente eso, las cosechas, que el presidente Ortega decía van a estar de lo más bien, están generando este año un rédito para las exportaciones de Nicaragua mucho menor también, por todo el desarraigo que está produciendo esto en mano de obra que se va del país, ciertamente. Doctor Solís, hablemos un poco del desarraigo. ¿Hay un fenómeno parecido al de Venezuela en Nicaragua en el sentido de que se están yendo nicaragüenses o son exageradas esas versiones? ¿Qué ven ustedes en Costa Rica? No, es un éxodo muy importante. Yo no estoy diciendo que se vayan millones de personas como en Venezuela, usted lo decía bien también, es un poco más chiquito. Pero solamente en el acumulado de la Dirección General de Migración en San José, según me cuentan, porque ya yo estoy dando clases aquí en Miami, estamos sobre 23,000 solicitudes de refugio, nada más. Imagínese usted lo que es simplemente el tránsito informal, digamos el que pasa y que no de la frontera y no solicita estatus de refugiado. Son decenas de miles de nicaragüenses que han llegado al país, se les está atendiendo, se les está buscando acomodo, tenemos responsabilidades humanitarias y de derecho internacional que respetar, pero el número es importante. ¿Es un problema esto o no? ¿O es manejable? Mire, no, en un momento de crisis fiscal como la que tiene el país es un problema. En el mediano y largo plazo no, porque esta gente muy productiva. En Costa Rica la migración nicaragüense ha ayudado mucho a la economía en muchos campos, desde los servicios hasta la parte agrícola. En fin, yo en eso siempre veo esta migración y cualquier migración como una oportunidad, ¿verdad? Pero en el corto plazo, y especialmente al coincidir la llegada de esta nueva oleada de migrantes con una crisis fiscal, sí le pone presiones muy importantes al gobierno, especialmente en temas como educación y como salud, que en Costa Rica los servicios públicos en ambos campos acogen a los recién llegados como parte de una política pública. ¿Cuál es el consenso entre los países de la región? El Salvador tiene un gobierno de izquierda, Honduras de derecha, etcétera, etcétera. ¿Cómo se está viendo el tema de Nicaragua? ¿Hay una preocupación como la de los vecinos de Venezuela o no tanto? No, yo creo que no la hay, y parte del problema es ese.
De hecho, tendremos que enfrentar en las próximas semanas una decisión en donde el gobierno de Nicaragua está incidiendo, cosa que a mí me parece insólita, francamente, que es el nombramiento del nuevo presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Una calificadora independiente escogió a candidatos que no incluyen al candidato nicaragüense, y Nicaragua estaba tratando de operar para imponer a su candidato o bloquear el nombramiento de alguno de los otros, que incluyen a agentes de varios países, un hondureño, un salvadoreño y un costarricense. Y veremos qué es la posición de los países al fin de cuentas frente a esa intención. Pero es que no hay consenso, cosa que me parece francamente solo explicable porque los otros países de la región, incluido el mío, yo no estoy excluyendo a ninguno, tenemos problemas importantes que atender en estos momentos y entonces estamos muy concentrados en ello. Pero en la región debería de haber una respuesta mucho más clara que fue preludiada, he de reconocerlo, por el secretario general del SICA, el expresidente Vinicio Cerezo, que en Madrid hace 2 días hizo una declaración en donde insinuaba gestiones que se están haciendo de forma más bien, no decir secreta, pero reservada. Tenemos que ir a un corte, presidente, y cuando hablamos quiero preguntarle qué va a pasar ahora, cuál es el futuro de Nicaragua, cómo se va a resolver eso. Quiero que escuche lo que nos dijo el presidente Ortega y quiero escuchar su comentario. Vamos a un corte, ya volvemos. Sura Inversiones te invita a su summit. Crisis política en Nicaragua, donde siguen las manifestaciones antigubernamentales que, según la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, ya suman más de 322 muertos en los últimos meses. ¿Cómo va a seguir todo esto? Vamos a ver lo que nos respondió el presidente Ortega cuando le pregunté sobre los reclamos de la oposición de elecciones anticipadas o de un referéndum. Pues les vamos a preguntar al expresidente Luis Guillermo Solís. Veamos lo que nos dijo Ortega. Comandante, esta gente que usted llama terroristas, que ellos dicen están tratando de defenderse contra lo que ellos califican de una dictadura suya, quieren elecciones anticipadas. ¿Bajo qué condiciones aceptaría usted elecciones anticipadas? Es que no tiene sentido elecciones anticipadas. Aquí yo he participado en muchos procesos de paz. Y recuerdo, tengo presente, fresco, todo lo que fue el proceso de paz en Centroamérica, con los presidentes centroamericanos. Teníamos la guerra en El Salvador, en Guatemala y en Nicaragua. En ese proceso de paz se trabajó en primer lugar para la paz. O sea, que terminar la guerra, eso es lo más importante. La paz, la estabilidad, la seguridad, retomarla en estos países. Y abrir espacio a las fuerzas políticas que están incluso prohibidas para que puedan participar en las elecciones. Y en ningún momento se planteó ahí que se adelantaran elecciones. Pero, comandante, corrígeme si me equivoco. Sí. Usted está diciendo que el país estaba encaminando hacia una institucionalización democrática. Sí, no, hacia un fortalecimiento, porque la democracia no es perfecta en ninguna parte. Hay que irla perfeccionando constantemente. O un fortalecimiento democrático. Sí. Pero que, y que por lo tanto, dice usted, no hace falta cambiar los plazos electorales. Si es así, ¿aceptaría usted, por ejemplo, un referéndum? Preguntarle a la gente, ¿quieren o no elecciones anticipadas? Es que, ¿cuál es el problema aquí? ¿Por qué no? Mira, ¿cuál es el problema? Sí, le podríamos preguntar a la gente, claro que sí. Y si la gente dice que sí, bueno, vamos a elecciones anticipadas. Y si la gente dice que no, van a decir que hicimos fraude. ¿Por qué? Porque todavía las reformas que hay que hacer, los mecanismos, todo el trabajo que hay que hacer para poder fortalecer el sistema electoral, necesita también de recursos. Entonces necesita de inversión y eso no se resuelve tampoco. Presidente, esto que está diciendo usted es muy importante. Entonces usted me está diciendo que si la OEA, por ejemplo, o un grupo de países amigos ponen dinero para hacer un referéndum, en serio que nadie pueda dudar, incluso si lo gana usted, que nadie pueda decir fraude, ¿usted aceptaría? Es que toma en cuenta lo siguiente, aquí está frente a una oposición que no acepta ninguna alternativa más que la salida del gobierno. Supongamos, esa es la supongamos. Y luego, lo más grave de todo esto es que si aquí sentamos el precedente de que a un gobierno
que se le hace oposición en la forma que nos ha hecho oposición a nosotros en estos meses, en estos 3 meses. Ya con tranques, con acciones armadas. ¿Tranques? Tranques con acciones armadas, es decir, ya con hechos de violencia, terrorismo, que ese gobierno puede ser desalojado. Entonces se acabó aquí la vía electoral y volvemos nuevamente a la historia pasada de Nicaragua. Presidente Solís, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo se sale de esta impas en Nicaragua? ¿Usted lo escuchó? El presidente Ortega dice, no voy a hacer elecciones anticipadas. ¿Usted cree que es una postura de negociación o que él está firme, no va a hacer elecciones anticipadas? No, evidentemente el presidente y el régimen sandinista no quieren elecciones anticipadas y no quieren irse. Las promovieron. No quieren irse. No quieren irse. Las promovieron en el 90 y creo que aprendieron mal la lección que ellos mismos facilitaron, que fue una elección pronta que llevó a la elección de doña Violeta Barrios de Chamorro. Que perdieron ellos. Que ellos perdieron masivamente y ahora no lo quieren volver a repetir. Ellos pasaron por ahí. Me parece que todas las justificaciones del presidente son eso. Presidente, porque en Nicaragua había un movimiento sandinista, pero últimamente se le están saliendo cada vez más de sus dirigentes. ¿Hay una familia ahí cada vez más reducida o realmente tienen una base y dirigentes todavía que tienen una minoría, pero una minoría sólida? No, hay una minoría sólida. Ayer salió una encuesta en el periódico Confidencial en Managua, en donde el tamaño del partido sandinista es sobre el 20%. Es el más grande partido, es el único que realmente porque cuenta. La oposición se divide y la ilegalizaron y todo lo posible por destruirla. Además se corrompió mucho, especialmente los movimientos liberales con el pacto que hicieron. Ya todos los demás estaban en el saco, pero eso fue tremendo. Entonces sí hay un partido fuerte que tiene un pedazo de la población. No se puede negar eso. Esto, presidente? O sea... Creo que la salida de don Andrés Paz por elecciones anticipadas, que tienen que ser muy meticulosamente observadas para que no ocurra lo que dice el presidente, efectivamente es un riesgo que por vía democrática empecemos a generar estabilidad en todas partes, pero es que esto no es todas partes, es un caso que tiene que ser analizado por las consecuencias humanitarias que tiene. Y me parece que el diálogo nacional que se había impulsado y que el gobierno ha clausurado, era el espacio lógico para pactar. ¿Cómo se reactiva eso? ¿Alguien está hablando de un grupo de países amigos para reimpulsar, revivir este diálogo? Bueno, yo de ello no he escuchado más que lo que señalaba en Madrid después de las declaraciones del expresidente Cerezo, el secretario general del SICA. Pero creo que no es una mala idea. En todo caso, como usted bien lo señalaba, la cantidad de muertos que hay y los efectos económicos que esto tiene no llevan a Nicaragua a otro escenario que no sea el de una tragedia aumentada y anunciada. Y desde ese punto de vista debe hacerse todo lo posible para que se encuentre ese punto de diálogo que es esencial para que esto salga por las buenas, que por las malas puede terminar también, cosa que no auguramos para Nicaragua. Tenemos que ir a un corte, presidente. Cuando hablamos quiero preguntarle sobre la Asamblea de la ONU hace pocos días y el otro gran tema de la región, Venezuela. Vamos a un corte, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el hasta hace pocos meses presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Presidente, la semana pasada, en el marco de la ONU, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 6 países presentaron una petición oficial para que la Corte Penal Internacional investigue al presidente Maduro de Nicaragua por abusos a los derechos humanos, crímenes contra la humanidad. ¿Qué le parece esto? ¿Es un acto simbólico o es un acto importante? No, creo que es un acto importante y podría resultar trascendental si la Corte admite esa solicitud, que debería de ser acompañada, dicho sea de paso, por los otros 14 miembros del Grupo de Lima. Es una solicitud innovadora desde el punto de vista del derecho internacional y sería uno de los recursos finales que tenemos para una salida. ¿Chances? Bueno, aquí va a haber toda una discusión de tipo jurídico, ¿verdad?, sobre si procede o no procede. Es un gobierno que gobierna. Tienen las complejidades de la prueba, aunque la oposición venezolana ha documentado muy bien las violaciones, hay que reconocerlo, pero es irónico, presidente, que por un lado el presidente Trump en las Naciones Unidas habló durísimo contra Venezuela, muchos exiliados venezolanos lo adoran, pero por otro lado torpedió todo esto al decir que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción, no tiene... o sea, que Estados Unidos no lo va a apoyar. O sea, no está torpedeando
la mayor esperanza actual de conseguir medidas internacionales contra Maduro? Absolutamente. Pero es que ese es el problema cuando coloca el debate internacional hoy entre globalización y patriotismo, o entre globalización y una unilateralidad, ¿verdad? Esa crítica tan fuerte que hace el presidente a los organismos multilaterales lleva a estas incongruencias, porque finalmente sabemos que es allí, en la multilateralidad, donde se encuentran muchas de las soluciones para problemas internacionales que allá no son ajenos a la comunidad y no solo propios de un país que puede estar en determinado momento incumpliendo las responsabilidades internacionales. Porque no podría haber Estados Unidos, no se podría haber sumado Estados Unidos si se sumó Canadá. Sí. O sea, Canadá, Argentina, México, Perú, Chile. Se sumó Canadá a último momento. Si se hubiera sumado Estados Unidos, esto tendría más influencia o no. Sí, sí, claro que sí, por supuesto. Y daría además demostración absoluta de que la salida multilateral es la que auspiciamos, que no hay ninguna segunda intención. Pero déjeme preguntarle claramente, porque hay mucha gente, y especialmente en las redes sociales, esta semana, estos días, que están hablando de la opción militar en Venezuela. Usted hasta hace pocos meses iba a todas estas cumbres con todos estos presidentes. Ya el Grupo de Lima, 11 de los 14 países, algunos de los mismos que presentaron esta petición ante la Corte Penal Internacional, han dicho no apoyaríamos una opción militar. Usted, del 0 al 10, ¿qué posibilidad real ve de que Estados Unidos intervenga en Venezuela? En estos momentos 0. Pero además... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que la opción militar no es una opción. Al final lo que hace es que va a complicar mucho más las cosas, abre puertas hacia futuro. No, pero mucha gente dice Trump es un hombre que le importa un rábano la diplomacia, es un hombre que le importa... Sí, pero hay en el Departamento de Estado y en el establishment estadounidense factores que entienden las consecuencias que tendría una intervención militar unilateral para América Latina y especialmente en un país como Venezuela, que es un país muy grande, muy importante. Presidente Solís, me avisan que se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Está invitado a venir cuando quiera. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Vamos a un corte rápido y vamos al chef José Andrés.